Esta película comienza con Iris, una madre profundamente deprimida por la pérdida de su hijo Mateo, quien murió al caer de un risco durante una excursión familiar. Incapaz de sobrellevar el dolor, Iris decide visitar el lugar donde ocurrió la tragedia. Allí ha construido un pequeño altar en memoria de su hijo y se encuentra parada en el borde del mismo risco, lista para lanzarse y poner fin a su sufrimiento. Sin embargo, justo cuando está a punto de saltar, un desconocido llamado Richard aparece caminando por el lugar, quien nota lo que Iris está a punto de hacer y trata de comenzar una conversación con ella. Al principio, Richard pregunta sobre el altar, pero Iris se niega a hablar de ello. En cambio, Richard comparte una historia personal donde una vez conducía con su novia y tras una pelea tuvieron un accidente automovilístico en el que ella murió mientras él sobrevivió. Esta revelación conecta emocionalmente a Iris, quien decide abrirse y contarle cómo perdió a su hijo. Le explica que durante una excursión familiar retó a Mateo a buscar ramas para hacer fuego en menos de 3 minutos. Entonces su hijo resbaló y cayó desde el risco, y le comenta que desearía haber sido ella quien sufriera el accidente en lugar de su hijo. Richard parece comprender el dolor de Iris y la intenta convencer de no quitarse la vida. Luego el hombre comienza a alejarse, pero Iris, influenciada por la conversación, decide no saltar y regresa junto a Richard hacia sus autos. En ese momento, ella se da cuenta que los vehículos están estacionados demasiado cerca, dificultando que pueda abrir su puerta. El hombre se acerca con un paraguas, fingiendo ayudarla, pero en realidad oculta un taser eléctrico para inmovilizar a Iris. Entonces la ata y la sube a su vehículo. Cuando Iris despierta, Richard revela que le ha inyectado una sustancia que en aproximadamente 20 minutos paralizará completamente su cuerpo. La mujer entra en pánico y utiliza sus últimos momentos de movilidad para intentar escapar. Primero pierde el control de sus manos, luego de sus piernas, después su voz y finalmente queda casi completamente paralizada, solo pudiendo mover los ojos. Iris intenta huir y buscar ayuda, entonces un anciano local llamado William la encuentra y la ayuda, y se da cuenta que algo anda mal cuando ve que Iris no puede moverse, pero sí parpadea, así que utiliza un sistema de comunicación basado en parpadeos, un parpadeo para sí y 2 para no, y finalmente la lleva a su casa. Al poco tiempo, alguien toca la puerta. Al abrir es Richard, quien ahora se presenta como Andrew y asegura haber sufrido un accidente mientras buscaba a su esposa, fingiendo que está desorientado y vulnerable. Intenta manipular a William, quien inicialmente se identifica con su historia de pérdida debido a la muerte de su propia esposa años atrás. Pero cuando William descubre que Richard mintió sobre haber perdido su teléfono en el supuesto accidente, sospecha de él. En ese momento, Richard revela sus verdaderas intenciones y exige saber dónde está Iris. Al ver que William no coopera, los hombres se enfrentan en una pelea brutal que termina con Richard asesinando a William a puñaladas. Después de matar a William, Richard incendia la casa con el cuerpo del anciano dentro. Iris, quien está paralizada, observa todo desde su escondite detrás del sofá. Desesperada por evitar quemarse viva, logra mover ligeramente una mano para hacer señales como una cortina, atrayendo la atención de Richard. Entonces, esta la rescata antes de que muera en el incendio, culpándola por la muerte de William y el caos que ha causado. En el camino hacia la cabaña de Richard, Iris comienza a recuperar algo de movilidad y trata de convencerlo de liberarla. Sin embargo, ignora su súplica y revela su creencia de ser Dios, justificando sus acciones como parte de un propósito divino. Durante una parada en una gasolinera, Iris intenta pedir ayuda a un niño que se acerca a la ventana de la camioneta, pero Richard regresa rápidamente y la detiene. Más tarde, un policía aparece en la escena después de que personas en la gasolinera notaran el comportamiento extraño del hombre. El oficial sospecha que algo no está bien y tras hablar brevemente con Iris, confronta a Richard. Sin embargo, Richard mata al policía utilizando ganchos del remolque de su vehículo. Seguidamente, Richard lleva a Iris a un bote, con la intención de lanzarla al agua con ladrillos atados para que su cuerpo no flote. Antes de cumplir su plan, Iris distrae a Richard pidiéndole el juguete de su hijo que guarda en su bolsillo. Aprovechando el momento, lo apuñala en el rostro y toma su arma. Durante la pelea, Iris dispara varias veces hiriendo gravemente a Richard, pero también daña el bote, causando que este comience a hundirse debido a los disparos. A pesar de estar amarrada, Iris logra salir del bote y llegar a la orilla,
recuperando gran parte de su movilidad. Mientras descansa en el muelle, ve a Richard surgiendo del agua, agonizando. Iris se acerca a él y con sarcasmo le agradece por haberla secuestrado, ya que esta experiencia le permitió encontrar una nueva razón para vivir. Aunque finalmente llegó al bosque con la intención de suicidarse, el secuestro a manos de Richard la obligó a luchar por su vida, ayudándola a perdonarse a sí misma y a encontrar el valor para seguir adelante. Y vemos que Iris se aleja, decidida a enfrentar su duelo y seguir adelante con su vida. Gracias por llegar al final del video. Suscríbete si aún no lo has hecho, para continuar disfrutando de próximos episodios. Hasta la próxima.